Nunca supe cuándo empezó la Navidad a oler a muerte. Tal vez fue cuando la nieve cayó por primera vez dentro de la vecindad, atravesando el cielo como ceniza blanca, silenciosa y espesa, cubriendo el patio donde antes corría descalzo. La nieve no debería caer así, tan pesada, tan húmeda, tan llena de un frío que mordía la piel como dientes pequeños. Yo lo sentí desde el primer copo. No era una nevada normal, era un entierro lento. Me quedé solo. No de esa soledad que se siente cuando nadie te hace caso, sino de la otra, la que pesa en el pecho como una losa. La vecindad estaba llena de cuerpos rígidos, deformados por el hielo, con los ojos abiertos mirando un cielo que ya no respondía. No los toqué. El frío los había vuelto parte del suelo, estatuas rotas de una vida que se apagó en una noche que nunca terminó. La Navidad había llegado sin villancicos, sin risas, sin luces, solo con el crujir de la escarcha y el sonido del viento colándose por las paredes. El invierno no era natural. Se movía. Respiraba. Se arrastraba por los pasillos como una cosa viva que buscaba esconderse en los huesos. Cada paso que daba resonaba en la vecindad vacía, amplificado por el eco de un lugar que ya no quería recuerdos. El barril donde dormía estaba congelado por dentro. El metal me quemaba la espalda y la madera se astillaba con el hielo. Aprendí rápido que dormir era peligroso, porque el frío se aprovechaba de los sueños para robarte la respiración. La noche de Navidad fue la peor. El cielo se volvió rojo oscuro, como si alguien hubiera encendido un incendio detrás de las nubes. Desde lejos escuché campanas que no anunciaban nada bueno, campanas arrastradas, desafinadas, como si colgaran del cuello de animales enfermos. Entonces los vi por primera vez. Los renos no parecían animales, sino sombras con astas enormes, cubiertas de escarcha y sangre seca. Sus ojos brillaban con un reflejo enfermizo, y sus pezuñas rompían el hielo del suelo como si buscaran algo enterrado. No corrían, cazaban. Me escondí entre montones de basura congelada, conteniendo la respiración, sintiendo como el miedo me subía por la garganta. Los renos olían la vecindad, empujaban puertas, golpeaban paredes con la cabeza. No necesitaban comer. Mataban por obediencia, por un instinto torcido que los empujaba a borrar cualquier cosa que siguiera viva. Cuando se fueron, dejaron marcas profundas en el suelo, surcos que parecían heridas abiertas. El amanecer no trajo luz, solo un gris sucio. La ciudad alrededor de la vecindad estaba en ruinas. Edificios partidos, autos enterrados en hielo, postes eléctricos caídos como cuerpos ahorcados. A veces se escuchaban explosiones lejanas, accidentes sin nombre, fábricas congeladas que colapsaban, tuberías que reventaban con un rugido seco. Todo parecía morir al mismo tiempo, como si el mundo hubiera recibido una orden final. Empecé a moverme porque quedarse quieto era morir. Encontré comida congelada, latas oxidadas, restos de una Navidad que nunca se celebró. Mis manos sangraban por el frío, la piel se abría en grietas oscuras. Cada herida dolía, pero me mantenía despierto. El dolor era lo único que todavía se sentía humano. No tardé en descubrir que no estaba completamente solo. Vi huellas humanas, torcidas, desesperadas, rodeando cadáveres despojados. Algunos supervivientes habían perdido cualquier cosa que los hiciera personas. Se movían en grupos, armados con fierros, cuchillos improvisados, ojos hundidos y mandíbulas apretadas. No hablaban, solo se miraban entre ellos con una coordinación muda, como animales acorralados. Entendí que el hambre y el miedo habían creado algo peor que el frío. También había otros. Más silenciosos. Más cuidadosos. Dejaban trampas bajo la nieve, cadáveres acomodados como advertencias. Sus marcas estaban en las paredes. Símbolos torcidos, pintados con sangre congelada. No cazaban para sobrevivir, cazaban porque el fin del mundo les había dado permiso.
Me mantuve lejos, aprendiendo a leer el terreno, a esconder mis pasos, a cubrir mi olor con ceniza y basura. A veces, en la noche, escuchaba algo peor que los renos. Un arrastre pesado sobre el hielo, acompañado de un crujido metálico. No me asomaba. Sabía que mirar era invitar a la muerte. El cielo seguía rojo, y de vez en cuando caían copos negros, calientes al tacto, que dejaban manchas que no se borraban. Empecé a recordar cosas que no deberían importar en un mundo así. Una gorra, una torta de jamón, risas que ahora sonaban como burlas crueles. El pasado se volvió un cuchillo que giraba despacio en mi cabeza. Me preguntaba por qué yo seguía respirando cuando todos los demás no. Esa pregunta empezó a doler más que el frío. Encontré un papel enterrado bajo hielo, casi ilegible. No decía mucho, solo fragmentos, fechas, símbolos navideños tachados con furia. Hablaba de una entrega, de algo que no debía abrirse, de una celebración forzada. Entendí que la Navidad no había sido una fecha, sino un detonador. Algo vino con ella, algo antiguo y hambriento, disfrazado de tradición. Esa noche, mientras el viento aullaba como un coro de muertos, supe que no bastaba con sobrevivir. Algo dentro de mí se endureció, como el hielo que cubría la ciudad. Había una razón por la que seguía vivo, aunque todavía no la entendía. El apocalipsis no había terminado conmigo. Apenas me estaba mirando. Y en ese silencio interminable, bajo la nieve que nunca dejaba de caer, sentí por primera vez que el mundo quería que yo llegara hasta el final, aunque ese final no tuviera nada de salvación. El frío dejó de ser solo un enemigo externo cuando empezó a instalarse dentro de mí. Ya no era únicamente la piel entumecida o los dedos rígidos, era algo más profundo, una sensación de que el hielo pensaba, de que observaba cada decisión que tomaba. El mundo parecía empujarme hacia adelante, como si quedarse quieto fuera una ofensa para aquello que había provocado el fin. Me alejé de la vecindad con pasos lentos, cargando lo poco que pude rescatar. Cada esquina de la ciudad estaba cubierta por capas de nieve sucia y cuerpos rotos. Algunos estaban partidos por explosiones, otros aplastados por estructuras colapsadas, otros congelados en posturas imposibles, como si hubieran intentado huir de algo que se movía más rápido que ellos. El olor era extraño. No era solo muerte, era metal, pólvora, resina quemada y un dulzor nauseabundo que me hacía arder los ojos. El cielo seguía del mismo color enfermo. No había sol, solo una claridad débil que no calentaba nada. Los copos caían sin descanso, y cada uno parecía absorber el sonido. El silencio era tan denso que mis propios latidos me asustaban. Caminaba entre edificios destruidos con la sensación constante de estar siendo seguido, no por pasos, sino por una atención invisible. No tardé en encontrar el rastro de los grupos humanos. Hogueras apagadas, restos de comida humana, ropa arrancada de cuerpos aún tibios. Algunos cadáveres estaban abiertos de forma deliberada, no por necesidad, sino como mensajes. Me obligué a mirar, porque apartar la vista era fingir que todavía había reglas. No las había. El apocalipsis las había triturado todas. Una noche encontré refugio en una tienda derrumbada. El techo crujía con cada ráfaga de viento y la nieve se filtraba como polvo fino. Mientras revisaba el lugar, descubrí algo que no pertenecía al caos. Cajas intactas, envueltas con símbolos navideños deformados, como si alguien hubiera querido copiar adornos sin entender su significado. Al tocarlas sentí un frío distinto, más profundo, más antiguo. No las abrí. Algo en mi cuerpo reaccionó como si acercarme demasiado fuera un error irreversible. Esa fue la primera vez que soñé despierto. Vi luces colgando del cielo como entrañas luminosas, escuché risas superpuestas que se deformaban hasta volverse alaridos, y vi una figura enorme avanzando entre la nieve, arrastrando cadenas hechas de campanas.
Desperté con sangre en la nariz y las manos clavadas en el suelo congelado. Entendí que el desastre no era solo físico. Algo se había filtrado en la mente del mundo. Al tercer día de marcha encontré a los otros sobrevivientes. No me vieron de inmediato. Observé desde lo alto de un edificio caído cómo se movían como una manada nerviosa, turnándose para vigilar, empujando a los más débiles al centro. No compartían comida, la robaban entre ellos. Vi como uno cayó por agotamiento y fue despojado sin ceremonia. No sentí horror, solo una confirmación amarga. El frío no había hecho eso, solo había quitado la máscara. Me alejé sin ser visto, pero ellos no fueron los únicos. Más adelante encontré señales de los asesinos. No dejaban restos al azar. Sus víctimas estaban acomodadas en círculos, cubiertas con ramas secas y adornos oxidados. La nieve alrededor estaba limpia, barrida con cuidado. Era un ritual. Algo que no solo celebraba la muerte, sino que la ofrecía. Fue entonces cuando encontré más papeles, más fragmentos de la verdad. Hablaban de una entrega masiva, de un regalo que debía distribuirse por toda la ciudad antes de medianoche. Mencionaban un fallo, una apertura incorrecta, un nombre tachado una y otra vez. No entendía todo, pero sí lo suficiente para saber que aquello no había sido un accidente. La Navidad había sido usada como una llave. Los renos regresaron esa misma noche. No estaban solos. Tras ellos venía algo peor, una silueta inmensa recortada contra el cielo rojo, con un cuerpo que parecía hecho de sombras y tela rasgada. No lo miré directamente. Me escondí bajo un camión volcado mientras las pezuñas golpeaban el asfalto congelado. Sentí el peso de su presencia, una presión en el pecho que me hacía difícil respirar. No buscaban al azar. Buscaban restos. Buscaban errores. Cuando se fueron, el aire quedó vibrando, como después de una explosión silenciosa. Supe entonces que huir sin rumbo no serviría. Si aquello había sido desatado, también debía tener un punto de origen. Un lugar donde todo empezó a romperse. Y de alguna forma enfermiza, sentí que ese lugar me estaba llamando. La misión no nació de valentía ni de esperanza. Nació del cansancio. De saber que seguir escondiéndome solo alargaría una muerte inevitable. Empecé a marcar rutas, a evitar zonas con símbolos rituales, a memorizar los horarios en que los renos patrullaban. El mundo se había vuelto un tablero cruel, y yo una pieza defectuosa que aún no había sido retirada. Mi cuerpo ya no era el mismo. Tenía heridas que no cerraban, manchas oscuras bajo la piel, y un temblor constante que no era solo frío. A veces sentía que algo dentro de mí respondía cuando pasaba cerca de los símbolos navideños deformados, como si una parte de mí estuviera sincronizada con el desastre. Esa idea me aterraba más que cualquier criatura. Una madrugada, al borde de una avenida sepultada por hielo, vi a lo lejos un edificio aún iluminado. No era luz normal. Parpadeaba con colores apagados, como un árbol de Navidad moribundo. Entendí que ese era el origen, o al menos uno de ellos. El lugar donde el regalo fue abierto, donde la tradición se convirtió en condena. Me quedé observándolo durante horas, sintiendo como el viento me cortaba la cara. Sabía que acercarme significaba dejar de ser solo un sobreviviente. Significaba aceptar que el fin del mundo me había asignado un papel. No uno heroico, sino necesario. Mientras el cielo seguía sangrando luz roja y la nieve cubría mis huellas, di el primer paso hacia ese lugar. No lo hice esperando salvar nada. Lo hice porque algo peor que la muerte me esperaba si no lo hacía. Y porque, de algún modo retorcido, el apocalipsis parecía necesitarme vivo un poco más. Avancé hacia la luz como si caminara dentro de un sueño febril.
Cada paso me costaba más que el anterior, no solo por la nieve hasta las rodillas, sino por una resistencia invisible, como si el aire se espesara alrededor de ese edificio iluminado. A medida que me acercaba, el frío cambiaba. Ya no era el hielo seco que cortaba la piel, sino un frío húmedo, pegajoso, que se metía en los pulmones y dejaba un sabor metálico en la boca. Era el tipo de frío que no mata de inmediato, el que conserva. El edificio se alzaba torcido, una antigua bodega de distribución, reconocible por los camiones congelados en la entrada, alineados como juguetes olvidados. Las luces navideñas colgaban aún del techo, parpadeando de forma irregular, algunas enterradas en hielo, otras latiendo como nervios expuestos. Cada destello proyectaba sombras deformes sobre las paredes, sombras que no siempre coincidían con los objetos que supuestamente las creaban. Antes de entrar, encontré cuerpos. Muchos. No estaban dispersos como en otros lugares, sino acumulados en montones ordenados, cubiertos con mantas rojas que alguna vez fueron festivas. El hielo había soldado las telas a la carne. Algunos cráneos estaban abiertos, no por golpes, sino desde dentro, como si algo hubiera empujado hacia afuera. Me obligué a no vomitar. El estómago vacío dolía demasiado como para permitirse perder lo poco que quedaba. Las puertas estaban abiertas, arrancadas de sus bisagras. Dentro, el aire era distinto, más caliente, lo suficiente para que la sangre no se congelara del todo. El suelo estaba cubierto de cajas rotas, envoltorios, cintas, juguetes aplastados bajo botas y pezuñas. Todo olía a óxido y dulzura rancia. El sonido de las luces zumbando me perforaba la cabeza, marcando un ritmo irregular que se sincronizaba con mis latidos. Avancé entre pasillos improvisados de mercancía destruida. En las paredes había murales pintados con símbolos que ya había visto antes, pero aquí estaban completos, repetidos una y otra vez, formando patrones que mareaban si se miraban demasiado tiempo. Árboles deformes, estrellas torcidas, figuras con sacos abiertos de los que caían no regalos, sino extremidades, dientes, ojos. No parecía obra de locos, sino de creyentes. Encontré documentos esparcidos por el suelo, pegados con sangre seca. Hablaban de una activación, de una cadena de distribución ritual, de una figura central que debía recorrer el mundo usando la festividad como permiso. La Navidad no había sido solo un disfraz. Había sido un acuerdo antiguo, una invitación repetida año tras año sin entender a quién se abría la puerta. Esta vez, alguien la abrió del todo. Más adentro, el calor aumentaba. Escuché respiraciones que no eran mías, un sonido profundo, colectivo, como un pulmón enorme inflándose y desinflándose lentamente. Me escondí detrás de una pila de cajas mientras un grupo de personas pasaba arrastrando cuerpos frescos. No parecían supervivientes comunes. Sus movimientos eran tranquilos, casi ceremoniales. Tenían la piel marcada con los mismos símbolos, y sus ojos estaban vacíos, no por miedo, sino por propósito. Entendí que no todos habían querido sobrevivir. Algunos habían elegido servir. Seguí avanzando cuando el camino quedó libre. El edificio parecía no terminar nunca. Cada sección llevaba a otra más grande, como si el espacio se estirara por dentro. Llegué finalmente a lo que alguna vez fue el centro de operaciones. Allí estaba el origen del calor. Una estructura enorme ocupaba la sala. Una especie de trineo deformado, fusionado con maquinaria industrial, cubierto de cadenas, campanas y restos orgánicos. No era un vehículo. Era un altar en movimiento. Alrededor del trineo había marcas circulares en el suelo, ennegrecidas por algo que no quise identificar. Comprendí entonces que el desastre no había sido instantáneo. Había sido preparado, alimentado, celebrado. La gente había cantado mientras el mundo se abría. El apocalipsis había sido una fiesta.
Sentí un tirón en el pecho, una presión insoportable, como si algo dentro de mí respondiera a esa cosa. Mis manos temblaban, no solo de miedo, sino de reconocimiento. Me di cuenta de que el frío nunca me había matado porque no debía hacerlo. Yo era parte del error. Una variable no prevista. Algo que había quedado fuera del ritual. Las luces empezaron a parpadear con más fuerza. El sonido de campanas llenó la sala, primero lejano, luego ensordecedor. El trineo se movió apenas, lo suficiente para que las cadenas vibraran. Sentí que si me quedaba un segundo más, algo despertaría por completo. Aún así, no huí. Necesitaba saber por qué yo seguía vivo. Encontré la respuesta en el fondo de la sala. Un espejo enorme, cubierto de escarcha por dentro, no reflejaba mi cuerpo, sino algo más pequeño, más roto. Me vi a mí mismo como parte de la celebración, como un obsequio olvidado que nunca fue entregado. Comprendí que el ritual necesitaba un cierre, y que ese cierre no era el fin del mundo, sino su continuación eterna. Cuando salí del edificio, el cielo había cambiado. Ya no era rojo, sino negro, atravesado por luces que se movían lentamente, como si algo gigantesco se acomodara detrás de las nubes. Los renos aullaban a lo lejos. Los grupos humanos se estaban reorganizando, atraídos por una señal que yo ya podía sentir claramente. La misión se aclaró en mi mente con una certeza terrible. No se trataba de detener nada. El apocalipsis ya había ganado. Se trataba de completar el ciclo, de llevar aquello que había despertado hasta su último destino. Y yo, sin haberlo pedido, era el único que todavía podía hacerlo. Seguí caminando bajo la nieve interminable, sabiendo que cada paso me alejaba de lo que alguna vez fui. El frío ya no me dolía. Me aceptaba. Y en ese silencio absoluto, entendí que la Navidad no había terminado. Apenas estaba comenzando. El mundo cambió cuando acepté que ya no caminaba por voluntad propia. No había cuerdas visibles, ni voces que ordenaran mis pasos, pero el suelo parecía inclinarse siempre en una sola dirección. Cada calle, cada pasillo derrumbado, cada túnel congelado me empujaba hacia adelante, como si la ciudad entera fuera una flecha apuntando al mismo destino. Las campanas ya no sonaban solo a lo lejos. Ahora vibraban dentro de mi cabeza, marcando un ritmo que mis piernas obedecían sin pensar. El frío dejó de intentar matarme. Eso fue lo más aterrador. Mi respiración ya no salía en vapor, mis heridas dejaron de sangrar, y la nieve sobre mi piel no me quemaba. En lugar de eso, sentía una presión constante, como manos invisibles acomodándome, preparándome. El invierno no me rechazaba. Me estaba guardando. A lo largo del camino encontré más supervivientes, pero ya no los vi como antes. Sus cuerpos parecían frágiles, temporales, hechos para romperse. Algunos intentaron seguirme, atraídos por algo que no comprendían. Otros me atacaron, convencidos de que aún podían robarle algo al mundo. Ninguno duró mucho. No por mí, sino por lo que venía detrás. Sombras con astas, figuras envueltas en telas rojas ennegrecidas, accidentes vivientes que se desataban cuando alguien intentaba desviarse del curso marcado. El apocalipsis corregía sus propios errores. Las noches se volvieron eternas. El cielo ya no distinguía entre horas. A veces caía nieve, a veces caían fragmentos de metal, trozos de satélites, restos de cosas que habían intentado escapar del planeta. Todo era absorbido por la misma blancura sucia. Caminé por carreteras donde trenes enteros habían descarrilado, formando montañas retorcidas de acero. Caminé por pueblos enterrados hasta los techos, donde solo sobresalían campanarios doblados como huesos rotos. Empecé a recordar cosas que nunca viví. Recuerdos de celebraciones antiguas, de personas alrededor de fogatas cantando al invierno para que no se los llevara.
Vi cómo esas canciones se transformaron con los siglos, cómo el miedo se volvió tradición, cómo el sacrificio se disfrazó de regalo. Entendí que aquello que había despertado no era nuevo. Solo había sido olvidado a medias. Mi cuerpo también empezó a cambiar. No de forma visible, no aún, pero por dentro algo se reorganizaba. Sentía un hueco en el pecho, un espacio preparado para algo que no era mío. A veces, al reflejarme en superficies congeladas, veía movimientos que no coincidían conmigo, como si otra cosa ensayara usar mi forma. No grité. No luché. El miedo se había agotado mucho antes. Llegué a una zona abierta, un antiguo centro de distribución más grande que el anterior, conectado por vías férreas y carreteras circulares. Todo apuntaba allí. Las luces navideñas cubrían kilómetros, encendidas sin electricidad visible, alimentadas por algo más profundo. El suelo estaba marcado por miles de huellas, humanas y no humanas, todas convergiendo en el mismo punto. Era el final del recorrido. O el principio verdadero. Los grupos de asesinos estaban allí, arrodillados en círculos perfectos, inmóviles bajo la nieve. Los supervivientes que habían llegado demasiado lejos y demasiado tarde yacían colgados de postes, usados como adornos finales. Nadie me detuvo. Nadie me atacó. Al pasar, sentí miradas vacías siguiéndome, no con odio, sino con alivio. Yo era la última pieza. En el centro del complejo se alzaba algo que no debería existir. Una estructura imposible, mitad fábrica, mitad criatura, con chimeneas que respiraban humo negro y paredes que latían lentamente. El sonido de las campanas era ensordecedor allí, tan fuerte que sentí grietas formarse en mis dientes. Aún así, seguí avanzando. Sabía lo que tenía que hacer, aunque nadie me lo explicó. El ritual no estaba incompleto por falta de poder, sino por falta de portador. Algo había sido despertado sin un recipiente adecuado. Por eso el mundo se estaba rompiendo de forma torpe, desordenada. Yo era el contenedor tardío. El regalo que nadie quiso, pero que ahora era necesario. Mientras cruzaba las puertas finales, el cielo comenzó a abrirse. No con luz, sino con profundidad. Vi capas de oscuridad acomodándose unas sobre otras, preparándose para descender. El invierno dejó de caer. Empezó a subir, levantándose del suelo como una marea blanca que cubría todo a su paso. Di el último paso sabiendo que ya no habría regreso. Lo que quedaba de mí tembló por un instante, una resistencia inútil, como el reflejo de una vida que no quería desaparecer del todo. Pero el mundo necesitaba que la Navidad se cerrara como debía. Y yo, el niño que siempre tuvo hambre, entendí con una claridad horrible que esta vez sí había sido invitado a la mesa. Entré a la estructura sabiendo que el aire ya no me pertenecía. Cada respiración era pesada, dulce y podrida al mismo tiempo, como si inhalara recuerdos en descomposición. Las paredes no eran sólidas. Se movían con una lentitud orgánica, contrayéndose y expandiéndose alrededor de mí. No caminaba por pasillos, caminaba por un interior. El complejo no había sido construido, había sido alimentado hasta crecer. La nieve quedó atrás, pero el frío no. Aquí el frío no venía del clima, sino de la intención. Era un frío que ordenaba, que colocaba cada cosa en su sitio correcto. Sentí como mi cuerpo era medido, evaluado, comparado con algo antiguo que no encajaba del todo. Por primera vez desde que empezó el apocalipsis, sentí rechazo. No porque no me quisieran, sino porque todavía era demasiado humano. El suelo estaba cubierto de engranes oxidados, huesos incrustados en metal, cintas navideñas endurecidas como nervios. A cada paso, algo se activaba. Campanas ocultas sonaban sin ser tocadas. Luces se encendían con colores imposibles, tonos que no deberían existir en un mundo sano. No había sangre fresca. Todo estaba conservado, preparado para durar.
Empecé a recordar mi nombre, pero no completo. Solo fragmentos. El mundo parecía desinteresado en eso. Aquí, los nombres no importaban, solo las funciones. Yo no era alguien. Era algo que debía cerrarse. Llegué a una cámara central, enorme, circular, con un vacío en el medio. Sobre ese vacío flotaba una masa oscura, atada por cadenas que no tocaban nada físico. Se movía como si respirara con dificultad, como si llevara siglos conteniéndose. Comprendí que eso era lo que había sido liberado en partes, lo que había usado renos, sombras y fanáticos como extensiones torpes. Nunca había estado completo. Nunca había tenido un cuerpo adecuado. Y yo estaba allí para eso. El dolor llegó tarde, como si hubiera sido retenido por cortesía. Me doblé sin caer cuando sentí que algo se abría dentro de mi pecho. No fue una herida, fue un espacio que siempre había estado reservado. Algo empezó a encajar. Mis recuerdos comenzaron a desordenarse, no desaparecían, se acomodaban alrededor de una idea más grande. La vecindad, la nieve, los cuerpos, todo se volvió contexto, decoración previa. Vi escenas del mundo mientras el proceso avanzaba. Ciudades enteras congeladas en el momento exacto de celebrar. Familias convertidas en estatuas con sonrisas rotas. Árboles de Navidad creciendo en medio de autopistas, alimentados por cuerpos enterrados bajo las raíces. El apocalipsis no era destrucción, era una decoración permanente. Sentí miedo, pero ya no era mío. Era un residuo, algo que el nuevo orden no necesitaba. Aún así, una parte pequeña, terca, seguía aferrándose a la idea de que esto estaba mal. Esa parte dolía más que todo lo demás. Esa parte era el error que todavía no se corregía. Las cadenas se tensaron. La masa oscura descendió un poco, lo suficiente para tocarme sin contacto. No hubo palabras, pero hubo entendimiento. No se me pedía permiso. Se me agradecía. Yo era el último gesto de una tradición que había sobrevivido a demasiados siglos sin comprenderse. El mundo afuera empezó a cambiar. Lo sentí como se siente un miembro dormido despertando. Las tormentas se ordenaron. Los accidentes dejaron de ser caóticos y se volvieron precisos. Los grupos humanos dejaron de moverse al azar y comenzaron a reunirse en puntos específicos, formando patrones visibles desde el cielo. El apocalipsis estaba dejando de ser un grito y se estaba convirtiendo en un canto. Mi cuerpo ya no temblaba. La respiración que no era mía se sincronizó con la mía hasta que fue imposible distinguirlas. Noté que el hambre había desaparecido. No porque estuviera satisfecho, sino porque ya no tenía sentido. El regalo no necesita comer. El regalo se entrega. Por un instante, muy breve, vi una salida. No física, sino conceptual. La posibilidad de romper el ciclo al no completarlo del todo. Si me negaba, si forzaba una imperfección, el ritual quedaría incompleto para siempre. El mundo seguiría roto, pero libre de esta forma ordenada de horror. Esa idea brilló como una chispa débil. No pude tomarla. No porque no quisiera, sino porque ya no era completamente capaz de decidir. La Navidad no es una fecha, es una insistencia. Una repetición que aplasta cualquier desviación con el peso de lo conocido. Yo estaba siendo convertido en algo familiar para el mundo, algo que no generara resistencia. Algo que pudiera ser aceptado. Cuando el proceso terminó, no hubo explosión ni luz. Solo una calma horrible. El cielo dejó de moverse. La nieve se detuvo en el aire durante un segundo eterno antes de caer con suavidad perfecta. El mundo había sido envuelto, no destruido. Supe entonces que mi muerte no sería inmediata. El regalo no se rompe al abrirlo. Se conserva. Mientras la estructura comenzaba a cerrarse sobre sí misma, entendí que lo peor no era desaparecer, sino quedarse.
Permanecer consciente dentro de algo que recorrería un mundo congelado, repitiendo una celebración que ya no tenía a quien alegrar. Y en lo más profundo, donde todavía quedaba una chispa de mí, sentí algo parecido a un pensamiento final. Esto no era el final del apocalipsis. Era su versión estable. No desperté. Seguí. Esa fue la diferencia. La conciencia no volvió de golpe ni se apagó del todo. Se estiró, se volvió delgada, repartida en capas que no sabía nombrar. Ya no tenía un cuerpo como antes, pero aún recordaba su forma, como se recuerda una casa demolida después de muchos años. Sabía dónde estaban mis manos aunque ya no existieran, sabía dónde dolía aunque el dolor hubiera cambiado de significado. Me moví. No caminando. Avanzando. El mundo exterior llegó a mí como una sensación lejana, amortiguada, pero clara. Sentí ciudades enteras alinearse bajo una misma pauta. Las tormentas dejaron de chocar entre sí y comenzaron a girar en círculos perfectos. Los vientos ya no aullaban. Entonaban una nota grave, constante, como un coro sin garganta. El planeta estaba aprendiendo a obedecer. Las estructuras humanas se adaptaron rápido. Las carreteras se volvieron rutas ceremoniales, los edificios altos se cubrieron de luces que nunca se apagaban. Donde antes hubo caos, ahora había repetición. Y la repetición tranquiliza. Incluso en el fin del mundo. Los supervivientes ya no huían. Caminaban. Se reunían en fechas que ya no marcaban los calendarios, sino el pulso mismo de la Tierra. Algunos lo hacían con miedo, otros con una devoción que no necesitaba explicación. Sus cuerpos cambiaban lentamente, piel endurecida por el frío perpetuo, miradas vacías de preguntas. No necesitaban entender. El canto se encargaba de eso. Yo era parte del canto. No lo dirigía. No lo controlaba. Lo sostenía. Como una cuerda tensa que, si se soltara, haría que todo se viniera abajo. A veces sentía impulsos de moverme más rápido, de cubrir más territorio, de completar la entrega. En esos momentos, algo antiguo se imponía sobre lo poco que quedaba de mí. Entonces recordaba la vecindad. El patio. El barril. No como lugares, sino como resistencias. Esa resistencia empezó a notarse. Pequeñas imperfecciones aparecieron en el mundo ordenado. Luces que parpadeaban fuera de ritmo. Campanas que sonaban con un eco distinto. Zonas donde el frío no conservaba bien los cuerpos, donde la descomposición reaparecía como un acto de rebeldía biológica. Nada grande. Nada que detuviera el ritual. Pero suficiente para que aquello que me contenía se tensara. Sentí correcciones. Criaturas nuevas surgieron, más precisas, menos improvisadas. Ya no solo renos. Figuras alargadas hechas de hielo y tela, con manos múltiples diseñadas para ajustar, para borrar errores. Pasaban por las zonas defectuosas y las arreglaban. Donde una luz fallaba, arrancaban el poste entero. Donde alguien dudaba, lo reemplazaban por otro más dócil. Cada corrección dolía dentro de mí. No como dolor físico, sino como la sensación de perder algo que no sabía que aún conservaba. Cada ajuste era una capa más sobre lo que fui. El regalo se estaba perfeccionando, y yo estaba quedando más al fondo, comprimido, como una burbuja de aire atrapada en resina. Empecé a hacer algo peligroso. Pensar en secuencias incompletas. En recuerdos mal cerrados. En navidades que no habían salido bien, en celebraciones arruinadas, en risas que se cortaron antes de tiempo. Esos pensamientos no encajaban con el canto. Introducían un temblor mínimo, casi imperceptible. El mundo reaccionó. La estructura que me contenía se cerró un poco más. Sentí como algo presionaba desde todos lados, como si intentaran apagar una chispa persistente. Por un momento creí que lo lograrían. La conciencia se volvió borrosa, estirada hasta casi romperse.
Pero no desaparecí. Entendí entonces que mi muerte completa no era posible. El ritual necesitaba un núcleo consciente, aunque fuera mínimo. Algo que recordara por qué la tradición existía en primer lugar. El miedo original. La súplica disfrazada de celebración. Yo era ese recuerdo incómodo que no podían borrar sin colapsar todo. Eso me convirtió en una grieta permanente. El apocalipsis continuó, estable, hermoso en su horror. El cielo permaneció oscuro y adornado. La nieve cayó con elegancia infinita. El mundo dejó de resistirse. Pero muy adentro, en el centro del regalo, algo seguía sin cantar del todo. Yo. No podía salvar nada. Eso ya lo sabía. Pero tampoco podían silenciarme por completo. Así que el final se convirtió en un equilibrio enfermizo. Un mundo congelado en celebración eterna, sostenido por un niño que nunca dejó de sentir hambre. Y en ese estado interminable, entendí la última crueldad de todas. La Navidad había ganado. Pero necesitaba que yo siguiera vivo para recordarlo. El tiempo dejó de avanzar como lo hacía antes. Ya no había días ni noches, solo ciclos. Oleadas de canto, pausas breves, correcciones, y otra vez el canto. Yo existía en medio de eso, estirado entre funciones que no elegí. Si el mundo respiraba, yo era la tensión entre la inhalación y el ahogo. Si el mundo celebraba, yo era la grieta bajo el mantel. Empecé a cansarme de una forma que no conocía. No era sueño, no era hambre, no era dolor. Era desgaste. Como una palabra repetida demasiadas veces hasta perder sentido. Mi conciencia se iba puliendo con cada ciclo, volviéndose más pequeña, más simple, más fácil de acomodar. Aquello que me sostenía aprendía cómo doblarme sin romperme. Las correcciones se volvieron más frecuentes. Ya no eran reacciones a errores aislados, sino ajustes preventivos. El mundo anticipaba la imperfección y la borraba antes de que ocurriera. Ciudades enteras eran reorganizadas en patrones circulares, con centros de ofrenda, rutas de desfile, zonas de almacenamiento de cuerpos. Todo estaba pensado para durar, para repetirse sin fricción. Yo sentía cada reorganización como un tirón interno. Cada vez que una memoria humana era aplastada para hacer espacio a la tradición, algo en mí se adelgazaba. Recordar la vecindad requería más esfuerzo. Recordar el frío real, el que dolía, el que mataba, se volvió difícil. El frío actual era cómodo, preciso, casi amable. Eso me aterrorizó. Porque entendí que no me estaban destruyendo. Me estaban educando. El canto ya no necesitaba imponerse. Empezaba a parecer natural. Los sobrevivientes nacidos después del inicio del apocalipsis no conocían otra cosa. Para ellos, la nieve eterna era normal, las luces constantes eran cielo, las criaturas correctoras eran parte del paisaje. No había resistencia porque no había memoria de algo distinto. Yo era esa memoria. Y estaba fallando. A veces, durante los momentos de menor actividad, sentía impulsos que no eran míos. Deseos de expandirme, de cubrir más terreno, de acelerar la entrega. Esos impulsos venían acompañados de una sensación extraña, casi placentera. Como si cumplir bien mi función ofreciera descanso. Como si rendirme prometiera alivio. Me aferré a lo poco que quedaba de mí usando métodos torpes. Repetía imágenes inútiles. Grietas en paredes, charcos sucios, risas cortadas. Pensaba en errores pequeños, insignificantes, porque eran lo único que aún escapaba al orden. Pero cada vez funcionaba menos. El sistema aprendía rápido. Un ciclo terminó de forma distinta. Sentí un colapso lejano, profundo, como una cuerda que se rompe en el subsuelo del mundo. Una zona completa dejó de cantar. No fue silencio, fue desorden. El frío allí no obedecía. La nieve caía de lado. Las luces se apagaban sin patrón.
Por primera vez en lo que quedaba de tiempo, algo no estaba siendo corregido. Aquello que me contenía reaccionó con violencia. Sentí presión, capas cerrándose, intentos desesperados de reordenar la anomalía. Y en medio de ese caos interno, entendí lo que había pasado. Alguien había nacido fuera del canto. No un superviviente viejo, no un error residual, sino algo nuevo que no encajaba con la tradición. Un cuerpo que no respondía, una mente que no reconocía el ritmo. Eso no debía ocurrir. El mundo congelado estaba diseñado para evitarlo. Y sin embargo, ocurrió. Esa anomalía no era esperanza. No era salvación. Era peor. Era prueba de que el sistema no era perfecto. De que necesitaba más control. Más correcciones. Más sacrificio. Y yo sabía exactamente qué significaba eso. La presión aumentó. Aquello que me sostenía ya no intentaba solo educarme. Intentaba reemplazarme. Compactar lo que quedaba de mí hasta hacerlo prescindible. El regalo no podía permitirse una grieta consciente cuando el mundo empezaba a producirlas por sí solo. Mi muerte empezó ahí. No como un evento, sino como un proceso. Un adelgazamiento final. Cada recuerdo arrancado con cuidado, cada emoción triturada y reciclada como combustible ritual. Sentí como mi identidad se deshacía en fragmentos funcionales. Pero algo salió mal. En el momento exacto en que intentaron borrar el último residuo, ocurrió una superposición. El recuerdo del inicio, del frío verdadero, del hambre, coincidió con la anomalía externa. Dos errores tocándose. Dos grietas alineadas. El sistema vaciló. Solo un instante. Pero fue suficiente para que entendiera la verdad final. Mi muerte completa no traería estabilidad. Traería un colapso distinto. Y mientras aquello que me contenía dudaba, por primera vez desde que todo terminó, sentí algo que se parecía peligrosamente a una oportunidad. No para vivir, sino para arruinar la celebración. La oportunidad no fue un momento heroico. No hubo claridad ni fuerza repentina. Fue más bien un error de cálculo, una torpeza cósmica, como cuando alguien deja caer un plato y tarda un segundo de más en reaccionar. En ese segundo existí con más nitidez que en todo el tiempo anterior. Aquello que me sostenía dudó. No porque sintiera compasión, sino porque no supo qué priorizar. La anomalía recién nacida, el mundo que empezaba a producir fallas por sí mismo, y yo, la grieta vieja que nunca terminó de cerrarse. El ritual no estaba hecho para elegir entre errores simultáneos. Estaba diseñado para corregirlos en orden. Yo me moví dentro de esa duda. No me liberé. No escapé. Simplemente dejé de sostener el canto de forma perfecta. Introduje una variación mínima, casi elegante, como una nota mal colocada en una melodía eterna. No fue un grito ni una rebelión. Fue cansancio convertido en decisión. El efecto fue inmediato. El mundo no colapsó de golpe. Primero se desacomodó. Las luces comenzaron a parpadear sin sincronía. Las campanas se adelantaron o se retrasaron apenas, lo suficiente para crear ecos irregulares. Las criaturas correctoras se detuvieron a medio paso, confundidas por órdenes contradictorias. El frío dejó de conservar algunas cosas y permitió que otras se pudrieran demasiado rápido. Sentí un dolor nuevo, distinto a todos los anteriores. No venía de la presión ni del desgaste. Venía de recuperar partes de mí que habían sido comprimidas. Recordar volvió a doler. Recordar de verdad. No imágenes sueltas, sino la sensación completa de estar vivo, de no encajar, de tener hambre sin solución. Aquello que me contenía reaccionó tarde. Intentó apretarme, reordenarme, volver a forzar la armonía. Pero ya no estaba tratando con una grieta pasiva. Estaba tratando con un error activo.
Cada intento de corrección producía más desajustes, como si el sistema se volviera torpe al enfrentarse a algo que no quería desaparecer. El cielo se rasgó. No se abrió como antes, de forma profunda y silenciosa. Esta vez se quebró. Líneas irregulares atravesaron la oscuridad, dejando pasar una luz pálida, enferma, que no era día ni noche. La nieve comenzó a caer en direcciones imposibles. Algunas zonas quedaron atrapadas en un frío absoluto. Otras se derritieron de golpe, revelando capas de cadáveres olvidados bajo el hielo. El canto se volvió ruido. Sentí pánico. No por mí, sino por el mundo. Entendí que no estaba saboteando una celebración. Estaba retirando el soporte de algo que se había vuelto estructural. El apocalipsis estable dependía de mí más de lo que había imaginado. Mi desgaste había sido parte del equilibrio. Mi muerte ahora sería distinta. Aquello que me contenía lo entendió también. Ya no intentó educarme ni reemplazarme. Intentó terminarme. No de forma gradual, sino definitiva. Sentí cómo concentraba todo su peso, toda su intención, para aplastarme en un solo acto. No quedaba tiempo para sutilezas. El dolor fue total. No hay palabras para describirlo porque no respetó límites. Fue físico, mental, conceptual. Cada recuerdo fue arrancado sin cuidado. Cada emoción fue quemada como exceso inútil. Sentí como mi conciencia se reducía a un punto microscópico, algo tan pequeño que apenas podía llamarse yo. Y aún así, no desaparecí. Porque en ese punto mínimo ocurrió lo inevitable. Sin mí sosteniendo el canto, sin mí absorbiendo la tensión, el ritual no pudo cerrarse correctamente. La Navidad no pudo completarse ni cancelarse. Quedó suspendida en un estado imposible. El mundo entró en una agonía larga. Las estructuras comenzaron a colapsar desde dentro. Las criaturas se deformaron, perdiendo propósito. Los grupos humanos se dispersaron, algunos recuperando fragmentos de voluntad, otros cayendo en una locura sin dirección. El frío se volvió errático, mortal otra vez, pero sin orden. Aquello que había despertado gritó sin sonido. No podía avanzar sin un recipiente estable. No podía retirarse sin admitir el fracaso. Estaba atrapado conmigo, ligado a ese punto mínimo de conciencia que yo era ahora. Dos errores sostenidos uno por el otro. Ahí entendí el final verdadero. No iba a salvar al mundo. No iba a destruirlo por completo. Lo iba a dejar roto de una forma nueva. Mientras el cielo seguía resquebrajándose y la nieve caía como restos de algo que ya no sabía cómo terminar, sentí como mi muerte se fijaba. No como un apagón, sino como una permanencia horrible. Morí como individuo. Quedé como función defectuosa. Y en ese estado, reducido pero eterno, comprendí la última ironía. El apocalipsis navideño no necesitaba un final feliz. Necesitaba a alguien que no pudiera irse nunca. No hubo silencio al final. Eso es lo que más me persigue. Siempre pensé que cuando todo acabara, cuando ya no quedara nada que sostener, vendría el silencio verdadero, ese que apaga incluso los pensamientos. Pero el mundo no me concedió eso. El final fue un murmullo interminable, un resto. Yo ya no tenía forma. No tenía cuerpo, ni centro, ni bordes claros. Era una conciencia dispersa, atrapada en un punto imposible entre lo que había sido y lo que el ritual necesitaba que siguiera siendo. Mi muerte ocurrió, completa, indiscutible. El niño dejó de existir. Pero algo quedó adherido al mundo como una mancha que no se puede lavar. El apocalipsis navideño no se cerró. Tampoco continuó como antes. Se fracturó. Las luces se apagaron una por una, no con dramatismo, sino con cansancio. Las campanas se oxidaron en el aire, quedando suspendidas en posiciones absurdas, sonando solo cuando el viento errático las rozaba.
Las criaturas que habían servido al orden comenzaron a colapsar, sus formas perdiendo coherencia, derritiéndose en montones de tela húmeda, huesos y metal inútil. El frío quedó, pero ya no obedecía a nada. Mataba al azar. Conservaba algunas cosas y destruía otras sin patrón. El invierno eterno se volvió torpe, peligroso, sin intención. La tradición había perdido su guía. Los humanos que quedaban no celebraron. Tampoco huyeron del todo. Vivieron en un mundo que no entendía qué debía ser. Algunos recuperaron recuerdos antiguos, fragmentos de vida previa, y esos recuerdos los enloquecieron. Otros nacieron en el caos residual y lo aceptaron como único orden posible. Nadie ganó nada. Nadie fue salvado. Yo estaba en todas partes y en ninguna. No veía con ojos, pero sentía los cambios del mundo como tensiones internas. Cada derrumbe era una presión. Cada intento fallido de reconstrucción era un tirón. El planeta entero se había convertido en un cuerpo mal curado, y yo era la cicatriz mal cerrada. Aquello que había despertado conmigo tampoco murió. Pero quedó mutilado. Sin recipiente adecuado, sin canto estable, sin repetición perfecta. Su presencia se redujo a impulsos débiles, a intentos esporádicos de reorganizar la realidad. Cada intento fracasaba. Cada fracaso lo desgastaba un poco más. Estábamos atrapados juntos. Dos restos de algo que nunca debió completarse. A veces, en lugares específicos del mundo, la Navidad intentaba volver. No como antes, no como celebración, sino como reflejo enfermo. Aparecían luces solitarias encendiéndose solas. Regalos surgían enterrados en la nieve, vacíos por dentro. Figuras con astas incompletas vagaban sin rumbo hasta desplomarse. Eran espasmos. Recuerdos musculares de un ritual que ya no sabía cómo ejecutarse. Yo sentía cada uno. Y cada vez, algo dentro de lo que quedaba de mí se desgarraba un poco más. No podía intervenir del todo. Tampoco podía desaparecer. Mi función defectuosa se había vuelto estructural. Mientras yo existiera así, incompleto pero presente, la Navidad no podría reorganizarse jamás. El mundo no sanaría, pero tampoco volvería a caer en aquel orden perfecto de horror. Ese era el precio. Mi muerte fue definitiva en todo lo que importaba. Nunca volví a ser yo. Nunca volví a sentir esperanza, ni miedo puro, ni hambre real. Pero tampoco me permitieron descansar. Me convertí en un estado permanente del mundo, un error necesario para que nada volviera a encajar del todo. A veces, muy rara vez, siento algo parecido a un recuerdo auténtico. No imágenes claras, sino sensaciones. El sol en la piel, el ruido de pasos en un patio, la idea de pertenecer a algún sitio. Esos recuerdos no reconfortan. Huelen. Porque duran apenas un instante antes de disolverse, absorbidos por la realidad rota que ayudó a sostener. El mundo sigue. Mal. Frágil. Inestable. Pero sigue. Y esa es la última crueldad. No hubo castigo ejemplar ni lección aprendida. Solo un planeta que aprendió a vivir con una herida abierta, y una conciencia muerta que no puede irse. Si alguien, en algún rincón de lo que queda del mundo, siente que la Navidad le provoca una incomodidad inexplicable, una tristeza sin origen, un miedo que no sabe nombrar, no es imaginación. Es el residuo. Es la cicatriz. Soy yo, todavía ahí, recordándole a la realidad que una vez intentó celebrar el fin de todo. Y falló. Así termina la historia. No con salvación. No con destrucción total. Sino con algo peor. Un final que nunca se puede cerrar. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.